¿Qué tal? Buenas tardes, jóvenes. No se olviden de marcar asistencia, ¿ya? Ok, ya está grabando, listo. Ok, bueno, ¿qué tal le fue en la práctica, en la sexta? Sexta fue, ¿no? ¿Qué tal les fue? Quinta, perdón, quinta. Claro, todavía falta todavía para la... Me estoy apresurando yo. Claro, todavía para la séptima todavía tienen tiempo, ¿no? Sí, tienen margen todavía de tiempo. No respondí nada de RV, profe. Porque no vino nada de RV. Y filosofía, ¿qué tal les fue? Porque le vino, creo, filosofía y psicología, creo, ¿no? Psicología también, ¿no? Sí. Sí estaba revisando ahí algunas preguntas que ya ustedes lo discutirán con sus profesores. Bueno, ya estoy ahí compartiendo la pantalla. Bueno, básicamente, ¿no? Ustedes recuerdan que la semana pasada habíamos visto lo que era mapa conceptual y les había mencionado de que tanto la semana 14 como la semana 15 íbamos a tratar temas no tanto vinculados solamente al curso de razonamiento verbal, sino como herramientas de estudio, ¿no? Herramientas de estudio, sobre todo pensando en la vida universitaria, sobre todo pensando en eso, aunque si lo puedes practicar ahora con tus cursos sería perfecto, ¿no? Muy bien, entonces, lo que vamos a ver ahora es el resumen, que básicamente se puede usar de forma complementaria con el mapa conceptual, se pueden usar ambos al mismo tiempo, ¿no? De repente, si tú tienes un texto que es muy extenso, que hay bastante información allí, si tú quieres hacer un mapa conceptual como resumen de ese texto, no te va a ayudar mucho, porque al final tu mapa conceptual va a terminar siendo muy intrincado, muy complejo, no va a ser sencillo de observar. Justamente uno de los objetivos del mapa conceptual era poder respetar la jerarquía, que el texto sea bien claro en un primer vistazo. Entonces, si tú tienes un texto que tiene mucha información o un tema que tiene mucha información y lo quieres sintetizar, puedes también hacer un resumen que es un poco más extenso, tiene más palabras, obviamente, que un mapa conceptual, y aparte hacer un mapa conceptual mucho más sintetizado. O sea, puedes trabajar con ambos al mismo tiempo. Pero ambos requieren, primero, de la comprensión del texto, obviamente. Obviamente tienes que haber comprendido muy bien el tema o el texto que quieras hacer el resumen o el mapa conceptual. Ahora, a veces el tema del subrayado se deja de lado. No he visto muchas explicaciones teóricas en todo caso de cómo se debe hacer un correcto subrayado del texto. Es como que no le dan la importancia porque no es en sí un producto, ¿no? Es decir, yo no hago el subrayado, simplemente es interferir en el texto, ¿no? No es crear algo nuevo. Entonces, tal vez por eso se deja de lado el subrayado. Sin embargo, ¿no? Por experiencia, me he dado cuenta que si una persona hace un buen subrayado, entonces hacer un resumen o hacer un mapa conceptual a partir de ese subrayado ya es mucho más sencillo. Y de verdad que es bastante más sencillo. Incluso, ¿sabes lo que podría pasar? Estás en la universidad, ya, tienes que leer un texto para un examen que te toca en 2 días, por ejemplo. Entonces, no tienes tiempo de hacer un resumen y un mapa conceptual. No te va a dar tiempo, no te va a dar tiempo. Entonces, si tú haces un buen subrayado, ese subrayado ya de alguna manera sirve como un resumen. Y te voy a dar ejemplos de cómo puede pasar esto. Puede funcionar casi como un resumen. Entonces, si haces un buen subrayado, te puede salvar varias situaciones. ¿Ya? Te puede salvar varias situaciones. Así que vamos a ver también eso. En esta clase vamos a ver también lo que es el subrayado, cómo se puede hacer. ¿Ya? Ahora, yo sé que generalmente el principal problema del subrayado es que se subraye mucho, ¿no? De hecho, cuando las clases eran presenciales, a veces yo caminaba por los asientos para ver cómo trabajaban los estudiantes y pues veía que sus libros estaban demasiado subrayados o habían usado demasiado resaltador. No sé si a ustedes también les pase eso, quizás, ¿no? Me parece que es muy probable, ¿no? De hecho, a mí también me pasaba. A mí me pasaba bastante, ¿no? Y a veces tengo que ahora, incluso ahora a veces tengo que recordar que la regla general del subrayado es que mientras menos subrayes, ¿no? Es mejor, es mejor. Pero ¿cuál es el problema? De que el estudiante no sabe distinguir en ese momento, ¿no? A ver, que yo pienso que esto es importante, todo lo subrayo. Entonces termina subrayando demasiado el texto, ¿no? Ahora, el objetivo del subrayado es destacar la información, es destacar cierta información. Si tú destacas toda la información, entonces al final no estás destacando nada. Es como, por ejemplo, ¿no? Estamos en un salón de clases. Entonces, yo quiero que un estudiante todos lo puedan ver porque va a hablar.
Entonces le digo que se levante de su sitio, que se pare, para que pueda hablar, para que todos lo puedan ver. Ahí estoy destacando a ese alumno visualmente para que todos lo puedan ver. Pero ¿qué pasa si yo digo que todo el salón se ponga de pie? Entonces todo va a ser lo mismo que cuando estaban sentados. Va a ser exactamente igual. Entonces, si tú subrayas mucho, es como que no hicieras nada en realidad, ¿no? Porque al final, para que puedas volver a comprender el texto, vas a tener que volver a leer prácticamente todo el texto. ¿Ya? Así que vamos a ver la forma en que tú puedes mejorar el subrayado en algunas cuestiones muy puntuales. ¿Ya? Por eso te voy a pedir de que tú también me vayas explicando cómo subrayas. Ya quiero saber cómo subrayas para poder darte ahí la indicación. Pero bueno, el tema es el resumen, que es el resultado que hacemos después de haber subrayado. ¿Ya? Bueno, el resumen básicamente implica extraer las ideas más importantes, que lo puedes hacer después de haber subrayado el texto, obviamente. Y puedes hacer tres tipos de resumen. Puedes hacer el resumen literal, el resumen de parafraseo y el resumen de interpretación. ¿Ya? ¿En qué se diferencia? El resumen literal básicamente es transcribir así tal cual aparecían las ideas en otro texto, en una hoja aparte. Hacer un resumen copiando exactamente algunas partes del texto, algunos fragmentos. Es un resumen literal, es decir, no cambio nada. Es como agarrar una tijera, cortar y después pegarlo en otra hoja aparte. Eso es literal. El resumen de parafraseo es, digámoslo así, en lugar de transcribir todo tal cual aparece en el texto, hacemos algunas modificaciones para crear un texto un poco más cohesionado, ¿no? Es decir, de repente copiamos las ideas, pero utilizamos algunas otras palabras, agregamos de repente algún conector para unir mejor las ideas. Y el resumen de interpretación es el mejor de todos. ¿Qué implica el resumen de interpretación? De que básicamente lo que tú haces es escribir un nuevo texto con tus propias palabras sobre de lo que trataba el texto original. Es algo así como, te voy a poner un ejemplo. Imagina que tú vas a ir a dar un examen en la universidad, ¿ya? Sobre un libro que les ha dejado leer el profesor, o un artículo, ¿ya? Un artículo que les ha dejado leer el profesor, ¿ya? Entonces tú vas todo feliz, pero el profesor les dice que solamente lleven lapicero, que no lleven el artículo al examen, sino que solamente lo quieren ver con lapicero. Entonces tú llegas todo feliz, tú has leído el artículo, lo has comprendido, pero tu compañero de al lado no lo ha leído. Entonces, en los últimos 5 minutos, él te pide que le resumas de qué trataba el texto, el artículo. Entonces, como tú no tienes el artículo en ese momento frente a ti, tú con tus propias palabras vas a reconstruir el texto. A lo mejor vas a cambiar el orden, eso puede pasar. Tú de repente pones al principio lo más importante, cuando en el artículo de repente lo más importante no aparece al principio. Pero como tú lo estás interpretando con tus propias palabras, puedes cambiar el orden. Usas las palabras que tú conoces, que tú utilizas. Ese es un resumen de interpretación, ¿ya? Que es el mejor de todos y vamos a ver por qué. Muy bien. A ver, vamos a practicar el subrayado. Acá tenemos un texto breve. Tiene solamente 2 párrafos, así recontra sencillo. Miren, primera recomendación, la más básica de todas antes de subrayar. Siempre es recomendable una primera lectura rápida. Porque ¿cómo vas a saber tú que una información es más importante que otra si no tienes la idea general del texto? Así que primero tienes que dar una revisión general del texto y después en la segunda lectura, que es más seria, por decirlo así, ahí sí te pones a subrayar. Ya, a ver, les voy a dar unos pocos segundos para que lean ese texto y después empezamos a subrayar. Ya, a ver, primero lo leen. Ya, a ver, creo que ya hicieron la lectura rápida, al menos sí. Ya, eso sí te ha dado tiempo. Ya, ahora, mira, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes me van a decir qué subrayarían, pero sean honestos. O sea, háganlo así como lo hacen en la realidad, así como lo hicieran ahorita. No pensando en, a ver, hacerlo lo mejor posible, ya, sino como ustedes lo hacen normalmente. Hay que verlo de esa manera, ¿ya? Por ejemplo, acá Jordan dice que él subrayaría privatización, y sí, es totalmente correcto. Ahí estoy totalmente de acuerdo, porque el texto trata sobre la privatización. Básicamente ese sería el tema, ¿no? Entonces, efectivamente, vamos a subrayar privatización. ¿Ya? ¿Qué más subrayarían? A ver. Vamos haciéndolo por partes, ¿ya? Mira, este texto se divide en 2 párrafos, ya tenemos párrafo 1, párrafo 2,
y a su vez el párrafo 1 se divide en dos oraciones, porque acá hay un punto seguido. ¿Ya? Así que empecemos por una oración, dos oraciones y la tercera parte. O sea, la vamos a dividir en tres, ¿ya? Parte A, parte B y parte C. A ver, ¿qué subrayarían de la parte A? Aparte de privatización. ¿Qué subrayarían? A ver. Pueden decirme de tal palabra hasta tal palabra, ¿no? Para que no escriban toda la frase. Por ejemplo, desde esta palabra hasta esta otra palabra. A ver, díganme. A ver, aparte de privatización. A ver, alguien que se anime. Recuerda que estamos solamente practicando, ¿ah? Yo te digo que lo subraya así como tú normalmente lo haces. ¿Ya? A ver, ¿de qué palabra subrayarían? ¿Ya? Desde la primera la, me imagino, ¿no? Desde acá, me imagino, ¿no? Ya, desde la hasta economías. Ya, ok, muy bien. Entendido. A ver, la prioridad máxima de todas las economías. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿O solamente eso? Lo que dice acá que realmente se encuentran en proceso de reforma, ¿no subrayaría nada de ahí? ¿O sí? ¿O alguien sí subrayaría? Ya. Ah, entonces ya te pasas de frente a la siguiente. Ya. Es esencial que haya una transferencia. ¿Solamente eso? Ya. ¿Algo más de la parte B? Porque ya se pasaron allá. Lo de abajito también. Todo lo de abajo. ¿Hasta qué parte? A ver, desde abrumadora, ¿qué parte? Desde abrumadora, ¿hasta dónde? ¿Solamente abrumador nada más? Ya. Transferencia abrumadora. Ok. Ya. Está hablando de transferir, ¿no? O sea, traspasar. Traspasar, ya. ¿Qué más? A ver, los demás también pueden participar, ¿eh? Por si acaso. A ver, ¿qué más subrayarían? Ya, del gobierno. Voy a hacerlo un poco mejor para que se vea mejor. Ya, del gobierno. ¿Algo más? O hasta acá ya cerramos la parte B. ¿Son seguros? A ver, transferencia abrumadora del gobierno hacia el sector privado. Claro, para completar la idea, ¿no? Hacia el sector privado. Muy bien. ¿Algo más o pasamos ya al siguiente párrafo? O de repente algo más por ahí faltó en este primer párrafo. ¿Nada? Ya, entonces pasamos al siguiente. Ya, está bien. Y en el siguiente, ¿qué subrayan? En el último ya. En la última, en la idea C. A ver, ¿de qué palabra, qué palabra? A ver, ¿alguna idea? De esto último. ¿O no subrayan nada de ahí? Sí, creo que sí, ¿ah? Ya, debe realizarse rápidamente. Muy bien. Ya, ok. Entonces ahí dos están de acuerdo con lo mismo, ¿no? Debe realizarse rápidamente. Ya, en el periodo más corto posible. Ok, muy bien. Ya, entonces ahí ya terminaríamos, ¿no? Muy bien. Ahora, mira, fíjate en esto. Esto es algo que yo al principio, no lo tomaba en cuenta yo, hasta que ya con la experiencia me di cuenta. Mira, fíjate lo siguiente. Si tú tuvieras este texto y lo has subrayado, yo te pregunto, a ver, pasa el tiempo, ¿ya? Pasan los días. Ya, a ver, Jordan me indica que se puede borrar lo último porque es lo mismo, ya. Pero eso lo vamos a ver después. Eso vamos poco a poco primero. Imagina que pasan los días, pasan los meses,
pasan los meses, pasan de repente varios meses, ¿no? De repente 6, 7 meses, y tú vuelves a ver el texto que has subrayado, o hasta quizás años, ya quién sabe. Entonces, tú vuelves a ver ese texto subrayado, ¿ya? Tú lo vuelves a ver. Y entonces ves acá lo que has subrayado. Entonces tú lo chequeas otra vez y dices, no, a ver, privatización, la prioridad máxima de todas las economías, es esencial que haya transferencia abrumadora del gobierno al sector privado, debe realizarse rápidamente en el periodo más corto posible. Ya, la idea se entiende más o menos, pero me ha tomado un buen tiempo darme cuenta. He tenido que releer casi la mitad del texto. No he tenido que releer casi la mitad del texto para darme cuenta de qué trataba, ¿no? Eso les pasó, ¿sí o no? Para que te des cuenta. Entonces, te ahorraste la mitad de tiempo, vamos a decirlo así. Te ahorraste la mitad de tiempo. No está mala, no está mal, no fue un tan mal subrayado, no fue. Pero si lo puedes hacer de tal manera que viéndolo rápidamente, así en pocos segundos, te des cuenta de qué trataba y sobre todo lo más esencial de lo que trataba, ese va a ser un subrayado más eficiente. Por eso te decía que el subrayado incluso a veces, cuando no tienes tiempo, puede reemplazar al resumen. Mira, te explico cómo. Vamos a hacerlo de la forma como yo lo haría. Te voy a explicar. Mira, como he tenido una primera lectura del texto, una primera leída rápida, me hago una idea general de qué trata. Eso es muy importante. Ya, el texto trata sobre la privatización. El tema central es sobre la privatización. Y además el autor le pone mucho énfasis en que es algo que debe hacerse, ¿no? Parece un texto argumentativo. Parece que el autor está defendiendo la idea de que la privatización es algo que favorece, ¿no? A los países, a las economías. Cuando hablamos de economías, se está refiriendo a los países, ¿no? Porque la privatización es algo que realizan los gobiernos. Entonces se está refiriendo a los países. Pero además es interesante porque el autor habla de reforma, ¿no? Las economías que se van a reformar y todo eso. Fíjate lo siguiente. Si yo uso lápiz, yo podría hacer doble subrayado la palabra privatización, porque de eso trata el texto. Si uso este resaltador, podría usar un color distinto, ¿no? Porque sobre eso trata. Entonces, si yo lo veo así visualmente, rápidamente me doy cuenta de que trata sobre la privatización, que eso es lo central. Entonces, hago doble subrayado. Luego, mira lo que dice. Es la prioridad máxima de todas las economías que realmente se encuentran en proceso de reforma. O sea, la primera idea te dice de que la privatización debe hacerse para que haya reformas, ¿no? Cuando están queriendo reformarse, modernizarse, ¿no? Por eso habla de prioridad. Ya. Puedo subrayar economías también. Pero, ¿qué pasa si tú lees la segunda oración? Fíjate, dice, es esencial que haya una transferencia abrumadora de los derechos de propiedad del gobierno hacia el sector privado. Hasta esta coma, mira, desde es esencial hasta esta coma, ¿sabes de qué te está hablando ahí? Te está dando básicamente la definición de la palabra privatización, ¿o no? Esa es la definición de la palabra privatización. ¿Qué es la privatización? Es la transferencia de los derechos de propiedad del gobierno hacia el sector privado. Todo eso que han hablado allí es la definición de la palabra privatización. Ahora, ¿ustedes sabían qué significaba la palabra privatización? ¿O tenían una idea de lo que significaba la palabra privatización antes de leer ese texto? ¿O nunca habían escuchado esa palabra? Sí la conocían, ¿sí o no? Sí conocían esta palabra, sí conocían el significado. Entonces, todo lo que vas a subrayar tú de algo que ya conoces porque está haciendo referencia a la privatización está de más. Porque sería casi como repetir, o sea, subrayar una idea que se repite dos veces. Porque basta con decir privatización para que tú ya sepas de qué está hablando. Está hablando de la transferencia de las propiedades del gobierno hacia el sector privado, porque eso significa privatización. Entonces yo no subrayaría nada desde ese esencial hasta privado, porque ya dijo privatización, es lo mismo. Y luego, ¿qué dice? A fin de que estas economías, mira, repita la palabra economías, ¿eh? Cuando se refiere a países, a fin de que estas economías se transformen en economías de mercado. Mira, cuando dice transformen en economías de mercado, no se está refiriendo a la reforma que habló antes, porque reforma, ¿qué significa? Un cambio, ¿no? Un cambio hacia un progreso, ¿no? Hacia algo mejor. Y acá te dice que se transforme, o sea, se refiere a eso. Es como que hubiera repetido la misma idea dos veces. En la primera oración dice, la privatización es prioridad para las economías que están en reforma, y en la segunda dice, te da la definición de privatización y dice, a fin de que las economías se transformen en economías de mercado. Entonces, ¿cuál es más preciso? ¿Cuando dice reforma o cuando dice transformen en economías de mercado? Me parece que acá la segunda idea es más específica, porque la palabra reforma implica cambio, pero no cambio hacia qué.
En cambio, en la segunda sí te dicen a qué cambio se estaba refiriendo. Entonces, ¿sabes cómo lo voy a subrayar esto? Mira, voy a volver a borrar esto para que te des cuenta. Entonces voy a subrayar de esta manera. Ya, voy a subrayar prioridad porque el autor justamente habla de que debe hacerse rápido, ¿no? Prioridad. Y luego ya no subrayo de todo esto de acá y digo, ¿no? Economías transformen economías de mercado. Puedo subrayar a fin de que también si quieres, ya para que se dé la idea del motivo, ¿no? Puede ser. Y nada más. Y del segundo párrafo, mira, si tú dices prioridad, si tú dices prioridad, es básicamente lo mismo que decir rápidamente, ¿no? Porque prioridad, ¿qué implica? Que lo debes hacer cuanto antes. Eso significa la palabra prioridad. Yo lo voy a hacer en primer lugar eso significa prioridad. Entonces, mira, no es necesario subrayar nada de la segunda. Cuando dice millares de empresas deben ser desestatizadas, ya, esa es privatización, pues. Tal vez, si tú quieres subrayar rápidamente, ya está bien, te lo paso, porque de repente le quieres dar más énfasis a la velocidad, ya está bien, pero solamente eso. Y si no lo subrayas eso, tampoco pasaba nada. Ahora, ¿qué pasa si ya pasan los días, pasa el tiempo, pasan los meses y tú vuelves a ver este subrayado? A ver, ¿qué leerías? Dice, privatización, prioridad, a fin de que economías transformen economías de mercado. Mira, si tú lees palabras sueltas subrayadas y las lees juntas, tu cerebro va a completar la idea. Automáticamente lo completa. Entonces, si tú ves solamente esas palabras subrayadas, tu cerebro le puede dar sentido. ¿No? Le puede dar sentido. A ver, ¿qué les pareció este subrayado? ¿Se entiende la idea? O sea, si lo ves así a simple vista, ¿te das cuenta de la idea? Se entiende, ¿no? Se entiende a pesar de que son palabras sueltas. A pesar de que son palabras, es como que tu cerebro vuelve a unir las palabras, las une y les da sentido. Es algo que es normal en el cerebro humano. Completa lo que falta, ¿no? Por decirlo así. Ahora, yo te pregunto, a partir de ese subrayado, ¿se puede hacer un resumen fácilmente? Claro que sí. Claro que se puede hacer un resumen fácilmente. Simplemente escribo lo que mi cerebro ha completado de esas palabras subrayadas. Por ejemplo, puedo decir, ¿no? La privatización es una prioridad máxima, ¿no? A fin de que las economías se transformen en economías de mercado. Y además lo debe hacer rápidamente, ya, si quieres agregar eso de rápidamente. Y ahí está el resumen. Ahí está el resumen, así de sencillo. Ya, entonces, por eso yo les decía que si uno hace un buen subrayado, el resumen ya es prácticamente, solamente es transcribir lo que ya tienes en tu mente ya, lo que tu cerebro va a interpretar viendo ese subrayado. Así que, mira, el subrayado es muy importante, muy, muy importante. Te puede ahorrar bastante tiempo, bastante esfuerzo. Pero ¿cómo se hace? Tienes que tener en tu mente siempre pensando qué ideas se están mencionando para no, por ejemplo, subrayar doble, ¿no? Como ves que hay dos ideas iguales, pero no te das cuenta, tú lo subrayas. Subrayas ambas, ahí te equivocaste, pues. Tienes que estar siempre concentrado viendo qué ideas se está transmitiendo el texto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá con el subrayado? ¿Alguna duda? ¿De repente algún consejo que deseen? ¿Nada? Entonces pasamos a ver el resumen ahora sí. ¿Ya? Ahora sí vamos a ver ya. Vamos a ver otro texto más y lo vamos a subrayar también. ¿Ya? Ahora ustedes van a hacer el subrayado, pero ya así, tomando en cuenta lo que les he dicho. ¿Ya? Tomando en cuenta lo que les he dicho, para que lo pongan en práctica. Ya. Muy bien. Bueno, acá está, es un pequeño mapa conceptual sobre el resumen, ¿no? Los tipos, literal, parafraseo, interpretación. Yo te expliqué de qué trata, ¿no? Cada tipo de resumen. Literal es cuando se transcribe tal cual. De parafraseo es cuando se hacen pequeñas modificaciones para que el texto sea un poco más coherente, esté más cohesionado. Y de interpretación es cuando con tus propias palabras transmites la idea, ¿no? Muy bien. Bueno, el método de resolución. Bueno, primero determinar qué tipo de resumen vas a hacer. Luego hacer el subrayado, pero hacer un buen subrayado. Si tú ya hiciste un buen subrayado, el resumen es cuestión ya de solamente transcribir nada más. ¿Ya? Acá está el texto. Acá está el texto. A ver, lo leen y ahora me van a decir cómo lo subrayarían, pero a ver, así como les he explicado. ¿Ya? A ver, les voy a dar tiempo para que lean y analicen primero.
Ya, a ver, ya hicimos la primera lectura rápida. Siempre antes de que te pongas a subrayar, pregúntate, ¿de qué trató el texto? ¿Sobre qué está hablando? A ver, ¿sobre qué está hablando? ¿Cuál sería el tema central? Así como hace rato fue privatización, ahora va a ser mapa mental, exactamente. Que es lo que vimos en la clase pasada, ¿no? Exactamente. Entonces yo, por ejemplo, puedo hacer doble subrayado esta palabra. Doble subrayado puedo hacer, ¿no? Entonces, o si usas resaltador, otro color. Pues queda claro, ¿no? Que se refiere a eso. Muy bien. Ya. Habla del mapa mental. Nos menciona, de repente, características. ¿En qué se enfoca sobre el mapa mental? ¿Qué idea nos transmite el autor sobre el mapa mental? ¿Cuál es la idea más importante que el autor nos está diciendo sobre el mapa mental? Claro, tiene que ver con el diseño, su estructura, su eficacia, exactamente, su estructura. Y la compara, ¿no? ¿Por qué dice el autor que es eficaz la estructura del mapa mental? ¿Por qué motivo es? ¿Él da un motivo o simplemente dice es eficaz? ¿Cuál es el motivo que da el autor? Que se va desplegando, ¿no? Así como sabemos que es un mapa mental que se despliega, ¿no? Desde el centro hacia afuera, así como te explicamos la semana pasada, ¿no? Y tú, de hecho, tú ya sabías eso, ¿no? ¿Y por qué pone ejemplos esto del árbol, de las hojas, de los nervios, ¿no? ¿Tiene algo que ver eso con la eficacia del mapa mental? Claro, ¿no? Sí tiene relación. O sea, lo que básicamente el autor te dice es que como el mapa mental tiene esta forma, este diseño, se parece mucho a lo que ocurre en la naturaleza, porque de hecho si pensamos en un mapa mental, se parece, por ejemplo, a las ramas de un árbol, ¿no? O a las raíces de un árbol. O acá te lo mencionan las hojas del árbol, los nervios, ¿no? Que se va separando así en ramas y todo eso. Entonces, básicamente es por eso, ¿no? Ahora, mira, fíjate, ya, tú subrayas mapa mental. ¿Subrayar eficacia o no? ¿Subrayaría esa palabra? Sí, ¿no? ¿O no? A ver, Farid dice que sí. ¿Qué dicen los demás? ¿Subrayamos la palabra eficacia? Sí, sí te ayuda, sí te ayuda. Sí es cierto, sí te ayuda. Porque el texto tiene que ver, mejor dicho, sobre la eficacia del mapa mental, ¿no? Y ya luego te da las razones de por qué es eficaz. Ahora, ¿en qué se basa la eficacia del mapa mental? En su diseño. ¿Subrayarían ustedes diseño y su forma o solo diseño? A ver, ¿qué opinan? ¿Subrayarían también forma o basta con diseño se entiende la idea? Se entiende la idea. Porque forma es justamente tiene que ver con el diseño, pues. Entonces subrayamos solamente diseño y ya se entiende claramente. Muy bien, luego dice, a medida que el mapa mental se va desplegando desde su centro. Esa idea es muy importante, porque luego los ejemplos que él da son justamente de eso, de cómo algo va del centro hacia afuera, se despliega del centro hacia afuera, ¿no? Que justamente la parte, el diseño del mapa mental justamente es ese. Entonces vamos a subrayar esta parte, ¿no? Desplegando desde el centro. ¿Ya? Porque esa es la parte fundamental del diseño. Ya. Esto de líneas curvadas, símbolos, palabras. Mira, ¿es necesario subrayar eso o no? Líneas curvadas, símbolos, palabras, colores, imágenes. No tanto, porque esas son características del mapa mental, pero el autor no se está centrando en esas características, sino en la característica de partir del centro hacia afuera. Por eso pone los ejemplos de las ramas de los árboles, todo eso, ¿no? Claro, entonces él hace una comparación con las hojas. ¿Por qué? Porque esta estructura de desplegarse desde el centro es natural y orgánica. A ver, ¿subrayo una o subrayo las dos? A ver. Mm, Creo que orgánico es mejor que natural. A ver, ¿qué opinan ustedes? Para dar a entender esta idea de que se parece a las formas de la naturaleza. ¿Qué? Orgánico mejor, ¿no? Porque natural puede ser según su naturaleza el mapa mental, ¿no? O sea, cualquier cosa tiene naturaleza, hasta las cosas artificiales. Pero orgánico ya hace referencia a las formas de la naturaleza, ¿no? Entonces pongo estructura orgánica. Ahí está. Eso sería suficiente, eso sería suficiente. Pero si tú subrayas un ejemplo, ¿sabes por qué te ayudaría a subrayar un ejemplo? Porque ya te va a dar la idea a ti directamente de que el autor lo está comparando con las formas orgánicas de la naturaleza, o sea, como los árboles, ¿no? Porque esa es la idea principal del autor, decirle que como el mapa mental se parece en su estructura a las formas de la naturaleza, por eso es eficaz. Así que voy a subrayar un ejemplo para que yo cuando lo vuelva a ver me recuerde
Ah, ya, se refería a que se parece a las cosas que ocurren en la naturaleza, ¿no? Como los árboles, etcétera, etcétera. Entonces yo, por ejemplo, puedo subrayar lo que a mí me parezca más fácil de entender. Y yo, por ejemplo, puedo decir ya ramas de un árbol. Ah, ya, si yo vuelvo a leer ramas de un árbol, ya sé por qué se estaba refiriendo a formas orgánicas, pues, porque se parecen a las formas de la naturaleza. Muy bien, ¿y se acabó? ¿O subrayarían algo más? O ya con eso basta. A ver, si vuelves a ver estas palabras subrayadas, ¿se entiende la idea? Sí se entiende, sí se entiende. Mira, a veces es mejor subrayar solamente palabras y no frases. Mejor subrayar palabras y no frases. Aunque parezca ilógico, porque uno dirá, no, es que va a parecer simplemente algo no cohesionado, ¿no? Va a parecer simplemente palabras sueltas. No, 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 es que tu cerebro lo complementa. Tu cerebro le da sentido a esas palabras sueltas y forma una idea. Forma una idea. A ver, a partir de ese subrayado, ¿se podrá hacer un resumen? Pero es lo más fácil del mundo. Mira, dice, a ver, la eficacia del mapa mental se basa en su diseño, el cual se despliega desde el centro, ¿no? Obteniendo una estructura orgánica similar a las ramas de un árbol. Lo que acabo de decirles es un resumen partiendo, que se me acaba de ocurrir, no es que lo tengo acá apuntado en un ojo, no, no, se me acaba de ocurrir partiendo de lo que he subrayado. Solamente estoy viendo las palabras y mi cerebro los va completando, ¿no? Va completando para que se unan de manera coherente en una sola idea. ¿Ya? Y eso que les acabo de decir podría pasar como un resumen de interpretación perfectamente. ¿No? Como un resumen de interpretación podría pasar. ¿Ya? No, mira, esto es práctica nada más. Esto es práctica. Mira, para que tú vayas mejorando en este aspecto del subrayado, trata siempre de subrayar lo menos posible. Y cuando termines tu subrayado, comprueba si efectivamente es eficaz. Es decir, si solamente viendo las palabras sueltas se entiende la idea general. ¿Ya? Y evita subrayar frases muy extensas. ¿Ya? Evita subrayar frases muy extensas, subraya solamente las palabras claves de esa frase. ¿Ya? Listo, muy bien. Entonces, a ver, les vamos a presentar tipos de resúmenes, o mejor dicho, ejemplos de resúmenes, y ustedes me van a decir qué tipo de resumen es, literal, parafraseo o de interpretación. ¿Ya? A ver, ¿qué tipo de resumen será este? A ver, fíjese si repite las palabras exactamente o si agrega algo nuevo. Ya, parafraseo, ¿no? Sí, está bien, es parafraseo, Farid, sí. ¿Por qué motivo? Porque repite las ideas, utiliza muchas palabras del autor, pero hace pequeñas modificaciones para hacerlo más cohesionado. ¿No? Por ejemplo, repite esta parte, ¿no? La eficacia del mapa mental, pero no dice reside, dice se basa en su diseño y forma. Estos se asemejan a un sistema de naturaleza, pues de su centro va expandiéndose con líneas curvadas. Ya, más o menos ha respetado las ideas que hemos visto, ¿no? Muy bien. ¿Y este qué tipo de resumen sería? Exacto, ¿no? Exacto. Esta es literal. Ha cortado con una tijera y lo ha vuelto a pegar en otra hoja aparte. Ese es un resumen literal, ¿ya? Pero si tú haces un buen subrayado, sabes que no te conviene hacer un resumen literal, ¿no? Puedes ahí hacer un paráfrasis y es bien fácil de hacer. Ahora, en este resumen de interpretación que les han puesto acá a ustedes, dice lo siguiente: el mapa mental es un organizador visual cuya estructura se asemeja a la naturaleza. Mira, han resumido todo el texto en la primera oración, ¿ah? En la primera oración han resumido toda la idea del texto. El mapa mental es un organizador cuya estructura se asemeja a la naturaleza. Es la parte importante. Pues, y acá te va a decir el motivo, ¿no? Pues por su diseño y estética centra el tema en medio y lo va conectando con líneas o otras palabras. O sea, ya te está hablando de cómo se estructura el mapa mental. Entonces, ha cambiado el orden. Ha cambiado el orden de las ideas, ¿no? Porque eso es lo que permite el resumen de interpretación. Es una de las ventajas. Y como tú utilizas tus propias palabras, cuando lo vuelves a leer es mucho más fácil de entender para ti, ¿no? Porque son tus propias palabras, son las palabras que tú conoces muy bien, ¿ya? Listo.
Listo, eso sería toda la parte de lo que es el resumen. ¿Alguna pregunta sobre el resumen subrayado antes que les pase la evaluación de hoy día? Bueno, evaluación no, porque no es con notas, pero el quizzes. A ver, pueden preguntar mientras voy elaborando acá el quizzes y después leo en el chat. ¿Está? Sí, todo es práctica, ¿no? Sí, pues, cuestión de práctica. Listo. A ver, ahí está. Ok, sí, yo también tengo hambre, pero sí he tomado desayuno yo, pero aún así es un poco tarde, ¿no? Como que ya van a almorzar ya. Ok, listo. A ver, acá les paso el link, ¿ya? Y van entrando. Me estaba olvidando de darles el link. Ya, a ver, acá los espero. No se puede poner nombre, ¿ya? Yo lo pongo nombre automático más rápido. Ya, me evito problemas ya con eso. Además, de repente habrá personas que quieren mantener su identidad de incógnito, pues, ¿no? Ya. A ver, son exactamente 1:28. Eso quiere decir que tenemos, bueno, ya 1:29, 16 minutos. Ok, voy a empezar, ¿ya? Una por una va a ser, una por una. Definiciones. 10 segundos. Ya, a ver, ustedes que han llevado este domingo práctica, les toca filosofía, han estado repasando, me imagino, ¿no? Las clases de filosofía han estado repasándolas un poco. Eh, ¿Se acuerdan de la anécdota de la Academia de Platón? ¿No? Que la leyenda cuenta, ¿no? Es una leyenda más que todo, que en la entrada de la academia había una frase, en la entrada, ¿no? Ahí de la academia. ¿Hay quién recuerda qué decía esa frase? O no les contaron esa anécdota en la clase de filosofía? O, o- o no les contaron de repente, ¿no? Porque es una leyenda en realidad, no es un dato histórico en sí, es una leyenda más que todo. Bueno, ahí decía, en la entrada, decía que, ahí está, Sebastián, no entra nadie que no sepa geometría. Exactamente. ¿Por qué motivo en la Academia de Platón decía esto? Porque acuérdate que para Platón lo más importante era el mundo de las ideas, que es algo a nivel conceptual, no es algo que se capta con la mente, con la inteligencia, no es algo que se percibe con los sentidos. Eso es la filosofía según Platón. ¿Y qué otra disciplina se asemeja a eso? Las matemáticas, la geometría, porque justamente los números, las propiedades geométricas se captan solamente con la mente. Son productos intelectuales, no tiene que ver la percepción sensorial en eso, ¿ya? Por ese motivo era. Por eso eran como una preparación. Para que tú puedas acceder a la filosofía, primero tienes que saber las propiedades de los números, porque son similares a las propiedades de las ideas platónicas, ¿no? Ahora, si no sabías de filosofía, igual podías dar con la clave, claro que sí, porque acá te da el nombre de una disciplina, geometría, y acá te da el nombre de otra disciplina. Entonces, por ese motivo, la clave era esa de acá, enseñanza preparatoria para el estudio de una disciplina. O sea, una disciplina que sirve para prepararnos para otra disciplina. Esa es la propedéutica, ¿ya? Propedéutica. A ver, analogías.
10 segundos. A ver, vamos a ver. A ver, ¿quién está primero a las dos primeras preguntas? Ya está con Caspian. Muy bien, lo han resuelto bien la mayoría, ¿no? ¿Cuál es la relación entre cabeza y cerebro? Es todo parte, ¿no? Todo parte, pero además el cerebro no es una parte cualquiera, sino es la parte donde se realizan los procesos mentales, ¿no? Los procesos mentales, o sea, el pensamiento. Y lo mismo pasa con computadora, microprocesador o procesador. Se puede usar casi de la misma forma. Que la computadora es el todo y el procesador es una parte que sirve justamente para realizar los procesos, ¿no? El, vamos a decirlo así, el pensamiento de la computadora, una forma de decirlo. Precisión léxica. 1 minuto. Diez segundos. Ya, a ver, hablamos de un escritor que presenta artículos en un diario, un periódico. Así que bueno, la palabra correcta en ese caso es publica, pues, ¿no? Porque es algo que va a ser impreso, va a haber mucha gente. Difundir significaría, no implicaría necesariamente en un periódico, porque se puede difundir de muchas formas. Propalar es difundir una noticia, o sea, dar a conocer una noticia, pero que estaba oculta y que además generalmente es negativa, una idea negativa. De repente incluso falsa podría ser, ¿no? Algo negativo sobre alguien, ¿no? Propalar. Muy bien. Antonimia contextual. 1 minuto. Sí, es cierto, pero te puedes equivocar también. A ver, 10 segundos. Ya vamos a ver. Ante el juez, el fiscal denunció la actuación irregular del presidente. Denunciar significa que tú ves que se comete un delito y lo das a conocer a las autoridades, ¿no? Si tú ves un delito, eres testigo de un delito, pero no dices nada, no dices que viste a esta persona haciendo tal delito, estás encubriendo a esa persona, ¿no? Entonces, efectivamente, acá el antónimo sería encubrir, ¿no? Que significa no dar a conocer eh, que alguien es el culpable de algo, ¿no? Eso es encubrir, que es lo opuesto a denunciar justamente en este contexto. A ver la siguiente. Conectores, 1 minuto.
10 segundos. Ok. A ver. Ya. Ahí está. Cilantro, está en segundo, cilantro. Ya, pero la gran mayoría ha respondido de forma correcta. La gran mayoría. Dice, la teoría evolucionista más extendida culpaba a los homínidos por la desaparición de los grandes mamíferos. El género Homo aparecía unido a una gran devastación. Claro, cuando habla de gran devastación se refiere a la desaparición de grandes mamíferos. O sea, devastación se refiere a eso. Por lo tanto, se está refiriendo a lo mismo. Es un conector explicativo, ¿no? Luego dice, una nueva investigación exculpa. Exculpa quiere decir que se demuestra que ya no son los culpables. Por lo tanto, es conector acá adversativo, ¿no? Sin embargo, se exculpa a los homínidos y te da el motivo, ya que la verdadera causa fue el cambio climático. Por eso la clave era la primera. Ok, vamos al siguiente. Cilantro, ¿no? O sea, culantro, en peruano culantro. Información eliminada. 1 minuto. 10 segundos. A ver, creo que me equivoqué. A ver, vamos a ver qué has marcado. A ver, vamos a ver, Brian. Ya, no cambió mucho. Ya, la mayoría respondió la respuesta correcta. A ver, los que marcaron uno, ¿por qué motivo fue? ¿Redundancia o impertinencia? ¿Redundancia o impertinencia? Impertinencia, ¿no? Porque la uno te da datos biográficos, solamente meramente biográficos. No hace mención a sus obras. Es meramente biográfico. Ni siquiera te dice que fue escritora, ni siquiera. La 2 te habla de que es considerado el padre de la novela psicológica. Ya está empezando a hablar del tema de sus novelas, ¿no? En Crimen y Castigo, es una de sus novelas, contrapuso una moral intelectual, la moral religiosa. Describe la decadencia moral rusa del siglo XIX. Claro, se refiere a sus libros, pues, ¿no? Describe, o sea, su obra. Sus novelas suelen centrarse en la pobreza de la condición. Entonces, de la 2 a la 5 se enfocan más en sus novelas, en sus obras, y la uno es un dato meramente biográfico. No hay nada sobre sus obras. Impertinencia. Correcto. Entonces, al final se marcaste bien, ¿no, Brian? A ver, plan de redacción. 2 minutos, ¿ah? Tiene tiempo para analizarlo. 2 minutos.
10 segundos. A ver, tenemos 2 minutos, ¿no? Ya, este no lo explico para que puedan tener tiempo de hacer un ejercicio más, ¿ya? Para que puedan hacer uno más. Que ya sería el definitivo. Todo fácil, ¿no? Porque solamente rastro verbal se seguía. Los rastros verbales eran ahí muy claros, ¿no? Muy notorios, además. Ahí todos lo hicieron bien. Perfecto. Entonces no lo explico, pasamos al siguiente. Y con eso terminamos. Perfect, ¿eh? Un perfect. Otra vez creo que han hecho ustedes un perfect. Inclusión de información. A ver, 10 segundos. Creo que por descarte lo podías haber hecho, ¿ah? No sé si alguien lo hizo por descarte. Ya, porque hay varias que se alejan del tema. ¿Ah? Hay varias. Ya, ahí está. El podio. Se lo bajaron a Cilantro al final. En la última. Ok. La remontada, ¿no? Todos contra Cilantro. Ok, listo chicos, listo. Ahora sí ya nos pasamos un poco el tiempo. Listo. Gracias por participar, gracias, gracias. Han estado atentos, han respondido a las preguntas, se agradece. Voy a dejar de grabar y ya nos estamos viendo la siguiente semana. ¿Ya? Practiquen.